Bueno, ya está con nosotros Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio. Le saluda Juan Javier Benedetti. Arturo, tu opinión, por favor, sobre cómo se ha llevado el diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, por favor. Gracias, Juan Javier. Buenos días. Bueno, me parece que esta semana, estas dos últimas semanas, se han dado avances importantes en función de que se desbloqueó todo lo que un poco no fluía en torno a algunos acuerdos que se buscaban en algunas mesas. Y creo que se han dado señales de apertura y de básicamente seguir avanzando en la concreción de un acuerdo que permita pues ya que el movimiento indígena y los movimientos campesinos y trabajadores puedan de alguna forma encontrar en las decisiones que se vayan tomando sobre la marcha una ruta clara de que efectivamente ya se está atendiendo a las necesidades y requerimientos del campo y de los campesinos y de los indígenas que durante tanto tiempo han estado postergadas, lo que no significa caer tampoco en la provocación y en extremismos, que es un poco en este momento el punto de inflexión, ¿no es cierto? O sea, pedidos radicales de que, por ejemplo, se declare moratorias de la explotación petrolera o que se controle precios. Ahí creo que no van a haber los acuerdos que buscan el movimiento indígena y los campesinos, porque básicamente el gobierno tiene que buscar fuentes de financiamiento y hay compromisos que están firmados con empresas petroleras que deben seguir adelante, so pena de que esto genere una caída de inversiones y puede ser mucho más contraproducente para el país una declaratoria de moratoria sobre explotación en varios bloques petroleros, en más de 16. Entonces, ese es como la balanza que tiene que poder equilibrar bien el gobierno y es un momento sensible también en lo que se viene de las negociaciones que todavía no se han concretado. Claro, Arturo, y justamente hoy día leía que la mesa de focalización de subsidios no será cerrada hoy 9, que seguirán las negociaciones. Incluso la última concesión del gobierno es una moratoria de los 16 bloques petroleros, pero parece que ni eso es suficiente. Exacto, o sea, eso creo que es un tema que debe tener claridad el país sobre que ya las presiones que son y que van para afectar a los intereses de la colectividad, de todos los ecuatorianos, porque hay que recordar que el tema de los acuerdos firmados con las petroleras no se puede dejar insubsistente de un momento a otro si no veamos todos los cientos de millones de dólares que estamos pagando en reparación a empresas petroleras que han demandado al Ecuador en tribunales internacionales por los incumplimientos de los gobiernos anteriores, especialmente el gobierno de Rafael Correa, que nos ha costado muchísimo dinero y la factura nos pasan precisamente por no haber cumplido acuerdos con las empresas petroleras que se rompieron de una manera súbita y ahora el gobierno y el Estado ecuatoriano y los ecuatorianos somos los que tenemos que pagar la factura de eso. Entonces, es un momento muy sensible en el cual el gobierno no puede ceder frente a pretensiones que afecten al interés de toda la colectividad, por más legítimos que sean los derechos y los requerimientos, pues en el tema de la explotación petrolera también, de la moratoria, ya se ha declarado la moratoria efectivamente sobre 16 campos, pero se está pidiendo más. ¿Cuál es el límite? O sea, el límite debe fijarlo el gobierno porque para eso se le eligió al actual presidente, para que él tome las decisiones y no deje imponer una agenda que perjudique a la mayor parte de la población. Evidentemente tiene que haber una transición y yo estoy de acuerdo en que la transición hacia las energías limpias es una tendencia global, pero eso debe darse poco a poco. Nosotros somos un país que dependemos la primera fuente de financiamiento del gobierno es el petróleo y si no contamos con ese financiamiento, el resto de pedidos que hace y que se han concretado con los indígenas y los campesinos y los trabajadores no se van a poder cumplir porque no va a haber recursos. Entonces no pueden hacerse el harakiri con acuerdos que son inviables. Arturo, buenos días. Stalin Poveda le saluda. Esta mesa de diálogo
su origen deviene de una presión social que le impusieron y han establecido condiciones al gobierno para una negociación. Y en general, los ciudadanos no se sienten y dicen no sentirse representados por el movimiento indígena, y que la agenda de debate y de discusión no es la agenda que demanda y requiere la mayoría de la población ecuatoriana. Por lo tanto, le pregunto a usted, estos subsidios que le hemos llamado subsidios a la carta, estas resoluciones y firmas de actas que se van a firmar el día de hoy, ¿es un sometimiento del gobierno a una demanda que no tiene el carácter global social, que es parcial, que es étnica, que es indígena? Y no estoy diciendo que para ellos no se le dé un subsidio o no se genere una política social. Lo que estoy diciendo, y quiero convenir con usted, es que el gobierno tiene que generar alrededor de su política económica una gran política social, o sea, con su modelo económico, una gran política social que sea redistributiva, socialmente justa. Por eso se levantaron los indígenas, porque no han sido atendidos en temas muy elementales. Pero algo más importante, cuando el gobierno no te garantiza un derecho elemental, por ejemplo, el derecho a la seguridad, no te garantiza el derecho a la propiedad, no te da la oportunidad para el trabajo, no tiene servicios básicos que atiendan con calidez o que sean trabajados en esa línea, la gente pierde confianza en el gobernante, y creo que estamos en esa etapa. Así se explica esta calificación tan preocupante que tiene el presidente y otras instituciones. Entonces, en ese escenario, ¿cómo enfrentar y legitimar que estos acuerdos no vayan nuevamente a generar una confrontación por reacción de otros sectores que no han sido tomados en cuenta? Sí, Stalin, coincido con su lectura, porque básicamente yo de entrada pienso que la forma en la que se le sentó al gobierno a negociar no ha sido la más correcta ni la más apropiada. El mensaje que se dio y que dio el gobierno de debilidad en torno a aceptar sentarse a la mesa después de semejantes actos de violencia, después de todos los ataques que hubo, o sea, se está sentando un pésimo precedente de que cualquier movimiento que acuda a la violencia, ¿no es cierto?, puede y arrincona al gobierno, y el gobierno está obligado a negociar. Eso de entrada, la violencia no puede ser un mecanismo para poner de rehén al gobierno. El gobierno es el que debe tener la sartén por el mango, y está ahí porque la mayor parte de los ecuatorianos votaron por Guillermo Lasso, y esperamos que se juegue por los intereses de la mayoría y no de grupos particulares, por más derechos y reivindicaciones que deban ser cubiertas. Entonces, estoy de acuerdo en que evidentemente lo que se viene, y por eso es la situación tan incómoda y tan de alguna forma siempre delicada para el gobierno, porque una vez que se dio a una actitud violenta, a una actitud que básicamente apelaba a todos estos métodos que se van fuera de una protesta pacífica, que todos los ecuatorianos estamos garantizados y tenemos el derecho, pero cuando eso desencadena un sinnúmero de hechos que rayan con heridos, con muertos, con incendiar buses, acabar con la propiedad privada. No, o sea, entonces ese precedente es el que precisamente ahora mismo le tiene, creo que yo, al gobierno en un momento muy incómodo, porque aparentemente la señal es que si no cede a todas las pretensiones, pues enseguida se activa la amenaza de otro paro y ya vemos las consecuencias. Entonces, ¿quién tiene la autoridad y quién tiene el poder en el país? Eso es algo que el gobierno debe dar una señal mucho más clara, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, ya ha sido lo suficientemente abierto y ha puesto a sus ministros a trabajar. Entonces, pero ahora mismo es el que tiene que pintar la línea hasta dónde pueden llegar los requerimientos del movimiento indígena y campesino sin que afecten a los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, lo que se viene es lo más importante. No podemos ser rehenes de ningún grupo, por más legítimos que sean
sus derechos, porque tenemos que pensar en el país. Entonces, esto en una negociación, uno pierde y otro gana. O sea, hay un poco de los dos. Uno tiene que estar dispuesto a ceder. Y vemos que del lado del movimiento indígena no están cediendo, y eso no se puede dar en ninguna negociación. Resulta, Arturo, que un derecho como es el derecho a la resistencia, hoy se ha convertido en un instrumento de chantaje, de violencia y de delincuencia. Y no es exageración. Totalmente. Así es. O sea, esto ocurre en cada movilización. Y si esto ocurre en cada movilización, y el gobierno que tiene el monopolio de las armas y el monopolio de la fuerza no lo puede controlar, nada garantiza que las próximas movilizaciones sean exactamente de la misma manera y que esos sean los elementos de presión para secuestrar, como usted dice, al gobierno. La pregunta es, ¿por qué y en qué momento llegamos a este punto de inflexión? Primero. Segundo, ¿cómo y de qué manera la institucionalidad, hablando de la justicia, hablando de la asamblea, hablando del mismo gobierno, hablando de las cortes, hablando del Consejo de Participación Ciudadana, están enfrentados entre sí y no atienden las verdaderas demandas de la población? Esto es un Estado fallido, Arturo. Así es, el derecho de la resistencia es un derecho que se ha manoseado, se ha manipulado en función de intereses concretos, ¿no es cierto? Y sometiendo al resto de la población a hechos que son violatorios de toda norma y de la Constitución. Entonces, evidentemente estamos en un punto de inflexión, pero también, Stalin, me parece que es bueno reflexionar sobre a dónde nos llevan los extremismos, ¿no es cierto? Y a dónde, cuando los gobiernos van cediendo su derecho, la autoridad que el pueblo en las urnas les otorgó para tomar decisiones sobre la ruta que debe seguir el país, van a ocurrir cosas como la que acaba de pasar en Chile, ¿no es cierto? O sea, un movimiento de izquierda, muchos extremistas que apoyan una tendencia, apelan a la violencia desbordada. Boric gana las elecciones, se apoya a este proyecto de constitución, pero era porque la mayor parte de la población no se había involucrado y se dejan conducir por una masa que puede tener también sus tendencias políticas, sus reivindicaciones, pero la mayor parte de la población quedó relegada y no se involucró. ¿Qué pasa con el referéndum? El referéndum nos muestra que más del 60% de la población estaba en contra y acaban de rechazar el plebiscito y la Constitución. Eso es lo que de alguna forma también sucede en nuestro país. La sociedad se queda un poco, la mayor parte de la colectividad, inmóvil frente a estos activistas, a estos grupos que sí ya mantienen una estrategia, que tienen financiamiento, que tienen logística y saben de qué pata coge el gobierno. Entonces, una vez que el gobierno da una señal de debilidad, ya saben cómo pueden manejar las cosas. Entonces, en este momento, si es que sigue cediendo el gobierno, no va a haber posibilidad de que tengamos una gobernabilidad en función de los intereses de todo el país. Creo que esa es la importancia que tiene lo que va a pasar en los próximos días, porque no puede estar el gobierno cediendo indefinidamente a todas las peticiones, porque hablemos también claro, ¿cuál es el modelo que el señor Issa quiere implantar? Él no cree en el capitalismo, y esa es su agenda, eso está escrito en un libro. Él cree en el comunismo, en la revolución y en que se tiene que acabar el capitalismo y la burguesía, porque tiene un discurso de hace más de 100 o 200 años. Entonces, frente a estos radicalismos, ¿a qué juegan políticamente estos sectores? ¿A qué juegan los líderes indígenas? Ellos tienen una estrategia que se está plasmando, es la creación de un Estado paralelo, ¿no? Entonces, con justicia indígena, y siguen escalando con la complicidad de sectores políticos en la Asamblea, que el único objetivo que tienen es tumbar al gobierno. O sea, hay una inestabilidad permanente, y en la que bien mencionaba usted, Stalin, o sea, ¿qué están haciendo el poder legislativo, el poder judicial? Básicamente haciendo el juego al caos, porque cada uno vela por sus propios intereses y no hay un proyecto colectivo, nadie piensa en función del país, de estos grupos. Entonces no hay un norte que seguir. O sea, el proyecto país
estamos yendo hacia un Estado fallido. Efectivamente, no creo que en este momento haya un Estado fallido, pero las señales nos hablan de que vamos directo hacia allá. Buenos días, Arturo Torres, periodista y editor del portal Código Vidrio. Lo saluda Nelson Guim. Primeramente quiero como ciudadano expresar que coincido con su aseveración de que muchos de los planteamientos de la dirigencia indígena no coinciden con el interés general del país y que el gobierno ha dado suficientes muestras de apertura para considerar estas propuestas y ver cuáles son implementables. Pero ciertamente tiene que poner, obviamente, el límite en función de lo que podría perjudicar a la mayoría de los ecuatorianos. Y ahí creo que está un reto importante del gobierno, establecer esa línea y una vez que sea establecida claramente, proceder como corresponde para que tampoco se ceda en cosas que no van a convenir. Yo le preguntaría, Arturo, justamente cómo lograr que más ciudadanos se involucren en esta expresión de que el gobierno cuide al interés general, porque claro, lo hacemos en este programa, lo hace usted como periodista y con el medio que usted dirige, pero realmente parecería que hace falta más de estas expresiones ciudadanas, porque ya vemos que la asamblea, que sería el ámbito natural, político, que puede expresar estas preocupaciones, está en otra agenda totalmente desvinculada del interés ciudadano. ¿Cómo lograr que no ocurra lo que usted nos estaba recordando en Chile, por esta falta de participación ciudadana de la mayoría que más bien observa, puede ser que no esté de acuerdo, pero que no toma alguna acción o actitud? Y más aún cuando el gobierno parece como que no tiene la suficiente solidez interna para poder afrontar por sí solo las posturas que pongan límite a los excesos de los pedidos indígenas. Sí, efectivamente, creo que esa es una pregunta de fondo en torno a cómo los ciudadanos debemos retomar de alguna forma la participación para decir que estamos aquí, que es nuestro país y que estamos preocupados y que no podemos ser rehenes de un grupo que ha mantenido el caos y que ha generado, en general, los perjuicios al país son grandes. En la última paralización se han perdido $1.000 millones. En el paro de octubre también fueron como $600 millones. Entonces, esto va escalando. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una estrategia de desgaste y de acabar de alguna forma, con la estructura que ahora mismo está vigente por la Constitución y la ley, porque esto lo único que hace es cerrarnos puertas como para poder seguir en una ruta del desarrollo, de alguna forma de salir de las crisis simultáneas que vive el país: crisis sanitaria, crisis económica, crisis política, crisis de corrupción. Entonces, eso también, por un lado, se le ve al gobierno como que, claro, es difícil manejar varias crisis al mismo tiempo, pero creo que en el fondo tampoco hay mucha conciencia de estos grupos que piensan que se debe gobernar solamente en función de sus intereses. Como igual, la misma lógica se impone desde la Asamblea, donde el único objetivo es básicamente debilitar, desgastar, torpedear las acciones del gobierno, sin darse cuenta en esta política demencial de que si perforan, si están todo el tiempo torpedeando la acción del gobierno, nos perjudican a todos los ecuatorianos. Entonces, cuando tenemos un país de clanes, ¿no es cierto?, que no piensa en una comunidad, estamos yendo hacia un canibalismo. O sea, es increíble lo que está pasando en el país, pero frente a esta especie de barbarie, ¿no?, de estos clanes enfrentados por sus intereses, quienes hacemos la sociedad civil, las organizaciones que son parte, no podemos permanecer inmóviles, tenemos que activarnos, tenemos que participar, reclamar nuestra participación frente a estas arbitrariedades. O sea, no podemos tener una actitud pasiva frente a estas cosas sin caer evidentemente en los actos violentos que tanto daño le han causado al país desde el año de 2019 en esta última etapa, pero tenemos que decir que estamos presentes. O sea, hay varias organizaciones, hay varias entidades sociales, hay diferentes grupos que tienen que activarse para decir estamos aquí y no vamos a permitir que se siga abusando, porque vemos que hay un gobierno que está muy débil y que no está tomando
en el argot taurino, el toro por los cuernos, o sea, que ese es su papel, pero lastimosamente vemos que la deriva ha sido más bien muy accidentada. Yo creo que ojalá pueda retomar el gobierno acciones que vayan encaminadas a beneficiar a la mayor parte de la sociedad, que esa es su tarea y esa es su misión. Arturo, y luego de este análisis de la coyuntura con la que concuerdo, y en función justamente de lograr activar a más ciudadanos y viendo qué puede hacer el gobierno, la opción de la consulta popular podría ser un mecanismo, y si fuera un mecanismo, ¿cómo debería enfocárselo para que justamente la baja popularidad que tiene el gobierno actual no impida que una consulta con temas de fondo pueda eventualmente verse afectada por criterios más bien políticos de coyuntura, que obviamente no facilitarían que haya una respuesta de conveniencia para el país? Sí, evidentemente la consulta popular va a ser un medidor no de las preguntas, sino de la popularidad del gobierno. En general, los plebiscitos tienen esta particularidad. Entonces, yo no sé, me imagino que el gobierno deberá tener una campaña sostenida para difundir las cosas que también ha hecho. O sea, me parece que del otro lado eso es un tema que tiene que consolidarse, ¿no es cierto? Que nos muestre qué resultados ha dado al final, o sea, y eso pueda revertirse en que la comunidad pueda de alguna forma premiar o castigar al gobierno en lo que pase en la consulta. Entonces se están jugando muchas cosas. Por un lado, el hecho de que armar una reforma más estructural que permita tener gobernabilidad sin estar atados a esta constitución del 2008, que básicamente nos ha generado muchísimos problemas y ya no se adapta y necesita cambios y necesita reformas, pero también necesitamos otros cambios en seguridad, en el tema social, en el tema político. Lo de la asamblea es inviable, o sea, ya vemos todos los problemas que causa. Entonces, lo del Consejo de Participación, creo que hay preguntas claves sobre las cuales el pueblo ecuatoriano quiere pronunciarse, pero es inevitable pensar en que esto va a estar atado a apoyar o no. Es como una distorsión, ¿no es cierto? Yo también quisiera pensar, nosotros podemos debatir sobre si es o no conveniente. Yo, si es que hay preguntas que son coherentes, voy a votar por las preguntas y no pensar en si eso le perjudica o le beneficia al gobierno. Lastimosamente, la historia nos dice que no es así, sino que va a ser un espaldarazo o una crítica o un cuestionamiento a la acción del gobierno a partir de este plebiscito. Veamos qué pasa, veamos cómo se va a mover el gobierno las próximas semanas y meses, a ver si es que tienen ya una estrategia sobre cómo calar con la consulta y que las preguntas efectivamente respondan a necesidades que deben replantearse en función de intereses del país y de todos los ecuatorianos. Arturo, una última pregunta de mi parte. Dicen que los males de la democracia se curan con más democracia. Y la consulta popular es una herramienta democrática, constitucionalmente establecida. La interrogante que se hace y nos hacemos respecto a las consultas es que en nuestro país nos invitan a consultarnos. Otros deciden por lo que nosotros ponemos en las urnas. Y cuando nos hacen las preguntas, se hacen preguntas para resolver problemas de intereses de grupos de poder o de grupos políticos. No hay una propuesta de una profunda reforma estructural que es la que debemos de enfrentar ahora, como usted lo decía. Pero más allá de eso, tampoco se consulta las preguntas que se van a poner para que sean analizadas por la Corte Constitucional. Por lo tanto, si la consulta es del pueblo, hay que ciudadanizarla. Como usted decía, no vemos que el gobierno tenga una política comunicacional que genere inquietudes, activación en los ciudadanos y que diga, esta es un mensaje donde me pueden resolver o a través de esto pueda resolver los problemas, a través de la consulta o a través de lo que me pregunta. Pero a esta situación de caos institucional que nos referimos, no llegamos accidentalmente.
Aquí hay corresponsabilidades. La clase política y el poder le deben a la sociedad ecuatoriana. Históricamente no han articulado un proyecto de país, mucho menos un proyecto de modelo de Estado que con una interrogante de qué es lo que queremos, no lo han podido hacer. Cada vez se divide, cada vez hay un ocaso, vamos en la línea de un ocaso de los partidos políticos. Porque la gente, frente a esta situación y inacción del gobierno, está pidiendo un gobierno fuerte que tome decisiones. Y no lo tenemos eso como mensaje. Realmente esto es muy preocupante. Preocupa porque entre más avance, más hay desidia, miedo, ¿no? Y que me importismo en la gente. Y esto es peligroso. Puede terminar en un levantamiento espontáneo, en demandas sociales que nosotros sabemos cómo comienzan y no sabemos cómo terminan. Y es muy delicado. ¿Queremos que el gobierno termine? Sí, señor. Pero el gobierno no puede solamente estar con reacciones como bombero apagando incendios. Debe poner la agenda para el debate nacional y no esperar que se la pongan los movimientos indígenas, el narcotráfico, la inseguridad. Y eso es lo que está pasando. ¿Cómo generar una reacción ante el gobernante desde la sociedad civil para que atienda los acuciantes problemas y demandas insatisfechas de la población? Sí, precisamente, a ver, el tema de la democracia representativa también es un tema que ahora mismo se debate no solo aquí, sino a nivel mundial, ¿no? O sea, vemos cómo de alguna forma la democracia también tiene una tiranía escondida que tiene que ver con que precisamente los mecanismos que están contemplados en la democracia a través del voto y pero tiene sus perversidades, porque generalmente en países como el nuestro, donde quienes ganan las elecciones son los que más recursos tienen, y hay un consejo electoral que es también sumamente débil para controlar los gastos en exceso. Entonces, quienes realmente logran permear y llegar a los votantes son los que tienen más recursos para vender esta imagen de los candidatos más solventes, aunque no lo sean. Entonces, ahí yo me retrotraigo a quienes votamos, ¿no es cierto? Estamos a las puertas de unas elecciones. Creo que ese es el papel que jugamos quienes precisamente desde los medios de comunicación, los periodistas, tratamos de informar, quienes hacen opinión, de generar más debate para que se genere más conocimiento y la población pueda estar debidamente informada. Evidentemente, con un país con una escolaridad tan baja en general, en el promedio latinoamericano, con problemas de desnutrición graves, con problemas de salud, con esta última oleada de violencia por el narcotráfico, descompone mucho y ha dañado mucho el tejido social. Necesitamos entender que estamos viviendo una crisis profunda, y si es que los ciudadanos y las ciudadanas nos involucran para decir, o sea, para tratar de no solamente ser paternalistas y esperar decisiones o que el gobierno y los políticos nos resuelvan, porque básicamente yo no me siento representado por los políticos que están en la asamblea. Ellos no representan a sus votantes, ellos representan a sus intereses y a sus bolsillos en general. Hay excepciones, evidentemente, pero entonces necesitamos dar un viraje sobre todo el esquema político y de representación. Eso es importantísimo, y creo que el hecho de que la gente se apropie y se responsabilice de lo que viene, y no esperar que esto nos llegue como una dádiva o como una decisión, no, eso no va a ocurrir. Hemos visto que ya un año ha sido más de un año de gobierno. Estamos con muchos problemas encima, pero yo creo que precisamente los ciudadanos debemos organizarnos mejor, o sea, debemos pensar a quién vamos a elegir, informarnos. Eso evidentemente pasa por muchas otras decisiones que deben empezar por algo. La crisis es una oportunidad. Esta crisis nos ayuda a entender la magnitud, hasta dónde estamos permeados por corrupción, por problemas, por estos grupos radicales que buscan nada más que afianzar sus intereses también. Entonces, es el momento de dar un paso más adelante, ir más allá y exigirle también al gobierno que ya deje de improvisar y de vivir en el día a día, o sea, de estar apagando incendios. Creo que de eso somos también corresponsables todos los ciudadanos. Arturo, para terminar ya y despedirnos, me quedo con lo último, que me parece un gran aporte. La democracia, y esta democracia representativa, lleva consigo una tiranía.
Pero le agrego, por un proceso de un ocaso de la política, primero, y luego, eso nos está llevando también a una seducción ante el electorado o el electorado para ir a una autocracia, pedir gobiernos fuertes, no deciden y que nos resuelvan los problemas. No queremos eso, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado porque no se puede ir a atropellar la conciencia participativa del electorado. La forma como se está implementando esta consulta popular realmente es totalmente desconocida y de espalda a la demanda o a la agenda del pueblo. Muchas gracias, Arturo, por haber estado con nosotros. Javier. Sí, muchísimas gracias, Arturo. Tu opinión, tu análisis de la coyuntura política actual muy claro. Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio, con nosotros. Gracias, Arturo.